un lobo que 10 guerreros no podían controlar. Se arrodilló frente a mí, y el rey alfa, que nunca miraba a nadie, me vio. Dicen que cuando un alfa te rechaza, tu lobo interior muere. Yo sentí cómo el mío se apagaba, sentí cómo mi sangre olvidaba su propio nombre, y aún así, seguí respirando. Pero volvamos al principio, al día en que dejé de existir, al día en que me vendieron, al día en que aprendí que el destino no protege a las que nacen rotas. Esta es la historia de cómo una omega invisible alimentó a la bestia más temida del reino, y descubrió que algunas heridas solo sanan cuando alguien decide quedarse. Quédate conmigo, porque esto no es un cuento sobre destinos perfectos, es sobre elegir sanar. Aunque duela, el frío del corredor de piedra se filtraba a través de mi vestido raído. Llevaba 3 años limpiando estos pasillos, sin que nadie pronunciara mi nombre. 3 años desde que dejé de tener uno que importara. En el palacio del rey Alfa Eindred, las omegas como yo éramos sombras útiles. Recogíamos, lavábamos, desaparecíamos. Nadie preguntaba de dónde veníamos. Nadie quería saber qué nos había traído hasta aquí. Yo prefería ese silencio. Esa mañana, el aire olía diferente. Había una tensión que erizaba la piel, un murmullo sordo que recorría las cocinas y los establos. Las otras sirvientas cuchicheaban sobre la luna que vendría esa noche, una luna roja que alteraba a los lobos más viejos, a los más poderosos. Yo no participaba en esas conversaciones. Había aprendido que hablar de lobos y lunas solo traía dolor. Mi lobo interior ya no respondía. Desde aquella noche, desde que él me marcó y me desechó en el mismo aliento, algo dentro de mí se había cerrado. El vínculo lunar que debía conectarme con mi esencia animal estaba roto, silenciado. Era como vivir con un vacío en el pecho, un eco constante de algo que una vez estuvo vivo. Caminaba hacia las cocinas cuando los gritos estallaron. No eran gritos comunes, eran alaridos de terror mezclados con rugidos que hacían temblar las paredes. El sonido venía del ala norte, donde se encontraban los aposentos reales y los jardines interiores. Varias sirvientas corrieron en dirección opuesta, con los rostros pálidos. Una de ellas me empujó al pasar. Debí seguirlas. Debí esconderme. Pero algo en ese rugido me detuvo. Avancé por el corredor, con el corazón latiéndome en los oídos. Mientras más me acercaba, más claro escuchaba el caos. Órdenes gritadas, metal chocando contra piedra, y por encima de todo, el aullido furioso de un lobo enorme. Cuando llegué al umbral del jardín interior, me quedé inmóvil. 10 guardias rodeaban a la criatura más imponente que había visto jamás. No era un lobo común. Era una bestia del tamaño de un caballo de guerra, con pelaje negro azabache, que brillaba bajo la luz que se filtraba por los ventanales. Sus ojos eran de un dorado incandescente, salvajes, desenfocados. Tenía las fauces abiertas, mostrando colmillos capaces de destrozar huesos, y estaba completamente fuera de control. Los guardias intentaban contenerlo con cadenas, con lanzas, con gritos de mando, pero cada movimiento solo enfurecía más a la bestia. Uno de los hombres cayó al suelo con un golpe de garra, otro retrocedió sangrando del brazo. El lobo giraba, atacaba, se revolvía con una furia ciega que no parecía tener fin, y entonces lo vi. Detrás de los guardias, medio oculto entre las sombras de un pilar, estaba él, el rey Alfa Eindred, alto, de hombros anchos, con el cabello oscuro recogido y el rostro tallado en líneas duras. Observaba a su lobo con una expresión que no era miedo, sino algo peor, impotencia. Sus manos estaban cerradas en puños, la mandíbula apretada. Intentaba proyectar calma, autoridad, órdenes mentales a través del vínculo alfa-lobo, pero nada funcionaba. El lobo era él, y él no podía controlarlo. No sé qué me impulsó a moverme. Quizás fue la familiaridad de esa mirada perdida en los ojos dorados del animal. Quizás fue el eco de mi propio lobo roto, reconociendo a otro que sufría. O quizás fue simplemente que ya no me quedaba miedo. Había sobrevivido a cosas peores que morir destrozada. Caminé hacia adelante. Uno de los guardias me gritó que retrocediera. Otro extendió el brazo para detenerme. Pero yo ya estaba dentro del círculo. Ya estaba frente a la bestia. El lobo dejó de moverse. Sus ojos dorados se clavaron en mí, todavía salvajes, todavía confundidos. Un gruñido bajo vibró en su garganta. Yo no aparté la mirada. No retrocedí. Lentamente, muy lentamente, me arrodillé. El suelo de piedra estaba frío bajo mis rodillas. Extendí una mano, con la palma abierta, vacía. No dije nada. No había palabras para esto. Solo había silencio. Y el latido de mi propio corazón,
y la certeza absurda de que esta criatura no me haría daño. El lobo inclinó la cabeza. Su hocico se acercó a mi mano, olfateando, buscando. Y entonces, algo imposible sucedió. Se sentó. Las patas traseras cedieron. El cuerpo enorme se relajó y apoyó su cabeza contra mi palma abierta. El jardín quedó en absoluto silencio. Acaricié su pelaje con movimientos lentos, sintiendo el calor que emanaba de él, el temblor que recorría sus músculos. Estaba asustado, no enfurecido, asustado, perdido en su propia fuerza, atrapado en un cuerpo que no sabía cómo controlar bajo la influencia de la luna roja. Cerré los ojos, y por primera vez en 3 años, susurré algo que no era una orden de limpieza ni una disculpa. Fue solo un sonido, una vibración baja en mi garganta, algo entre un murmullo y un canto. No tenía palabras. Era el lenguaje que los lobos usaban para calmar a sus cachorros, para hablar cuando el dolor era demasiado grande para las palabras humanas. El lobo exhaló. Su cuerpo se desplomó contra el suelo, todavía con la cabeza en mi regazo. Respiraba. Estaba tranquilo. Abrí los ojos y levanté la mirada. Los guardias me observaban como si fuera una aparición, pero mi atención fue directo hacia él, hacia el rey alfa que había dado un paso adelante, que me miraba no con gratitud, sino con algo mucho más peligroso, curiosidad. Eindred inclinó la cabeza, estudiándome con esos ojos grises que parecían leer cada cicatriz invisible que yo cargaba, y por un momento sentí algo que creí muerto, un tirón, apenas un hilo, frágil como el cristal, un eco de lo que alguna vez fue un vínculo lunar, pero lo ignoré, porque los vínculos mienten, los alfas destrozan, y yo ya había aprendido esa lección con sangre. Me puse de pie, sin decir palabra, y caminé de regreso hacia las sombras del palacio. Nadie me detuvo, nadie preguntó mi nombre, pero mientras me alejaba, sentí su mirada clavada en mi espalda, y supe que el silencio que me había protegido durante 3 años acababa de romperse. Los días siguientes transcurrieron en una quietud tensa. Yo intentaba regresar a mi rutina de invisibilidad, fregar pisos, cambiar sábanas, desaparecer entre las grietas del palacio, pero algo había cambiado. Los otros sirvientes me miraban de reojo, algunos con curiosidad, otros con recelo. Una omega que calmaba al lobo del rey alfa era una anomalía, y las anomalías nunca terminaban bien. Yo mantenía la cabeza baja y las manos ocupadas. Había sobrevivido demasiado como para olvidar la regla más importante, no llamar la atención. Pero Eindred no parecía conocer esa regla. La primera vez que lo sentí observándome fue en el comedor de servicio. Yo limpiaba las mesas largas de madera cuando una presencia llenó el umbral. No necesité levantar la vista para saber quién era. Los alfas poderosos cargaban el aire de una manera particular, como si la gravedad misma se inclinara hacia ellos. El rey alfa era diferente. Su presencia no aplastaba, envolvía. No dijo nada. Solo se quedó ahí, observando mientras yo continuaba con mi trabajo. Podía sentir su mirada recorriendo cada uno de mis movimientos, buscando algo que yo no estaba dispuesta a mostrar. Después de lo que pareció una eternidad, se marchó. Esa noche no pude dormir. La segunda vez fue en los jardines exteriores, donde yo recogía hierbas para las cocinas. Él caminaba con 2 de sus consejeros, discutiendo asuntos de la corte. Cuando pasaron junto a mí, Eindred detuvo sus pasos. Los consejeros continuaron unos metros antes de notar su ausencia. Él se giró hacia mí. Alcé la mirada por instinto, y me arrepentí de inmediato. Sus ojos grises eran como mercurio, líquidos y penetrantes. No eran crueles, pero tampoco suaves. Eran analíticos. Intentaba descifrarme como si fuera un acertijo que necesitaba resolver. ¿Cómo te llamas?, preguntó con voz grave, modulada. Bajé la vista de nuevo. Nadie me había preguntado eso en 3 años. Las sirvientas Omega no teníamos nombres que importaran. Éramos números en un registro, manos que trabajaban, cuerpos que obedecían. Isande, respondí finalmente. Mi voz sonó más ronca de lo esperado, oxidada por el desuso. Él repitió mi nombre en voz baja, como probando su peso. Isande. Y luego preguntó algo que me hizo tensar cada músculo. ¿De qué manada vienes? El aire se atascó en mi garganta. Las palabras que quería decir se ahogaron antes de nacer. De ninguna. Mentí. Soy Omega errante. No me creyó. Lo vi en la manera en que sus cejas se fruncieron apenas, en cómo inclinó la cabeza con esa curiosidad peligrosa. Pero no insistió. Solo asintió lentamente y se marchó con sus consejeros, dejándome temblando entre las plantas de romero. Esa noche, las pesadillas regresaron. Soñé con manos que me sujetaban con demasiada fuerza, con palabras que me prometían el mundo y luego lo quemaban.
con el momento exacto en que sentí cómo mi lobo interior se quebraba, cómo el vínculo lunar que debía sostenerme se desgarraba como tela podrida. Desperté con el sabor a ceniza en la boca y la certeza de que Eindred seguiría preguntando. Y así fue. Al tercer día, uno de los guardias personales del rey me encontró lavando ropa en los tanques de piedra. Me informó que el rey Alfa solicitaba mi presencia en sus aposentos privados. No era una invitación, era una orden. Caminé por los pasillos con las manos húmedas y el corazón acelerado. Intentaba recordar las técnicas que había desarrollado para mantenerme calmada, respirar profundo, contar mis pasos, imaginar que mi cuerpo era solo una cáscara vacía que nada podía lastimar. Pero cuando llegué frente a las puertas talladas de sus habitaciones, todas esas defensas se sintieron frágiles como papel. El guardia abrió la puerta y me hizo pasar. Los aposentos de Eindred eran amplios pero austeros. Había estanterías llenas de libros, mapas desplegados sobre una mesa larga, y ventanas enormes que dejaban entrar la luz del atardecer. Él estaba de pie frente a una de ellas, con las manos cruzadas detrás de la espalda, mirando hacia los bosques que rodeaban el palacio. No se giró cuando entré, solo habló. Mi lobo no ha vuelto a perder el control desde aquella noche. Guardé silencio. No sabía qué esperaba que dijera. Él continuó. Los sanadores de la manada no pudieron explicarlo. Dijeron que la luna roja afecta a los lobos antiguos, a aquellos cuya sangre lleva poder ancestral, pero ninguno pudo calmarlo, ni siquiera yo. Su voz se volvió más baja, hasta que llegaste tú. Finalmente se giró. La luz del atardecer iluminaba su perfil, marcando las líneas duras de su mandíbula, las sombras bajo sus ojos que hablaban de noches sin descanso. Era un alfa en la plenitud de su fuerza, un rey que comandaba ejércitos, pero en ese momento solo parecía un hombre buscando respuestas. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó. No lo sé, respondí con honestidad. Solo actué. ¿Actúas por instinto con frecuencia? Había algo en su tono que me puso alerta. No era burla, era genuina curiosidad mezclada con algo más oscuro. Sospecha, cuando es necesario, dije con cuidado. Eindred dio un paso hacia mí, luego otro. No era amenazante, pero cada centímetro que se acercaba hacía que mi cuerpo quisiera retroceder. Me obligué a permanecer quieta. Había aprendido que mostrar miedo solo invitaba a más dolor. Tienes marcas en el cuello, dijo de repente. Mi mano voló hacia la piel que cubría mi garganta. Siempre usaba vestidos de cuello alto, bufandas, cualquier cosa que ocultara lo que no quería que nadie viera. Pero él tenía vista de alfa. Podía ver a través de las telas, detectar las cicatrices que yo intentaba enterrar. No respondí. Son marcas de rechazo, continuó. Su voz era clínica, pero sus ojos contenían algo diferente. Comprensión. Furia contenida. Alguien te marcó y luego te desechó. Las palabras golpearon como puñetazos. Cerré los ojos, intentando mantener el control. No iba a desmoronarme frente a él. No iba a darle esa satisfacción a nadie nunca más. Cuando abrí los ojos, Eindred estaba más cerca, demasiado cerca. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, el aroma a bosque y tormenta que lo rodeaba. No era desagradable, era peligroso, porque algo en mí, algo que creía completamente muerto, respondió. Quiero que te quedes cerca, dijo con firmeza. Mi lobo responde a tu presencia de una manera que no comprendo. Hasta que lo haga necesito que estés disponible. ¿Disponible?, repetí, y la palabra salió cargada de amargura que no pude ocultar. Él notó el cambio, frunció el ceño. No de esa manera. No soy el tipo de alfa que obliga. Solo te pido que permanezcas en el ala norte, que estés presente cuando mi lobo esté inquieto. ¿Y si me niego? Eindred me sostuvo la mirada. Entonces te dejaré ir. No retengo a nadie contra su voluntad. Debí creerle, debí sentir alivio, pero solo sentí confusión. Los alfas que yo conocía no ofrecían elecciones. Tomaban, destruían, se marchaban. Acepto, dije finalmente, pero no porque confíe en ti, porque no tengo a dónde más ir. Algo pasó por su rostro. Dolor, quizás, o reconocimiento. Él asintió lentamente. Es suficiente. Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi pequeña habitación en los cuartos de servicio, sentí por primera vez en años algo parecido a la esperanza, pequeña, frágil, aterradora, pero real, y justo cuando comenzaba a pensar que quizás, solo quizás, podría sanar en este lugar, un mensajero llegó al palacio al día siguiente. Traía noticias de un clan del norte, del clan Vascor, el clan de mi pasado, y cuando escuché ese nombre, supe que el silencio que me había protegido no solo estaba roto, estaba destrozado. El nombre Vascor cayó sobre mí como hielo en la espalda,
Estaba doblando sábanas limpias en el cuarto de lavandería, cuando una de las sirvientas mayores lo mencionó con despreocupación. Un emisario del clan Vascor había llegado esa mañana. Traía asuntos diplomáticos para discutir con el rey Alfa, algo sobre territorios fronterizos y antiguas deudas de guerra. Mis manos se detuvieron sobre la tela blanca. El mundo se inclinó ligeramente hacia un lado. Vascor, el clan del norte, el clan de lobos grises y tradiciones brutales, el clan donde yo había nacido, había sido vendida, había sido marcada, el clan donde mi lobo había muerto. ¿Estás bien?, preguntó la sirvienta, notando mi palidez. Asentí sin decir palabra y salí de la habitación con las piernas temblorosas. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba no estar dentro de estas paredes cuando ese emisario caminara por los mismos pasillos que yo. Pero el palacio era grande y yo era cobarde. En lugar de enfrentar, me escondí. Pasé el resto del día en las zonas más alejadas del ala norte, limpiando habitaciones vacías que nadie usaba, organizando despensas olvidadas, cualquier cosa para evitar cruzarme con alguien del clan Vascor, cualquier cosa para no escuchar esa voz, porque conocía esa voz. La había escuchado susurrarme promesas al oído, la había escuchado gritar órdenes mientras me arrastraban, la había escuchado pronunciar las palabras que rompieron mi mundo. No eres digna del vínculo lunar, te rechazo. Davren. El nombre pulsaba en mi mente como una herida abierta. Alfa de sangre antigua, heredero del clan Vascor, el lobo que debía ser mi compañero destinado, el hombre que me había marcado en un ritual de apareamiento y luego, 3 días después, me había desechado como basura. No podía ser él, no podía haber venido aquí, pero sabía que sí. El destino tenía un sentido del humor cruel. Esa noche, cuando finalmente regresé a mis aposentos asignados en el ala norte, encontré una nota deslizada bajo mi puerta. El papel era grueso, de buena calidad, sellado con el emblema real. La abrí con manos temblorosas. El rey Alfa solicita tu presencia en el salón de consejo mañana al mediodía. Es imperativo que asistas. No había firma. No hacía falta. No dormí esa noche. Me quedé sentada en el borde de mi cama estrecha, mirando la pared de piedra, sintiendo cómo cada hora que pasaba me acercaba más al momento que había evitado durante 3 años, ver a Davren, estar en la misma habitación que él, respirar el mismo aire. Quería correr, quería desaparecer en los bosques y no volver jamás, pero algo me detuvo, una pequeña chispa de rabia que había permanecido enterrada bajo todo el miedo, bajo toda la vergüenza, una voz diminuta que susurraba: ya corriste una vez, ya te escondiste. ¿Hasta cuándo? Cuando amaneció, me vestí con el uniforme de sirvienta más limpio que tenía. Me trencé el cabello con manos firmes. Me até una bufanda oscura alrededor del cuello, cubriendo las marcas que nunca habían sanado del todo, y caminé hacia el salón de consejo con la espalda recta y el corazón convertido en piedra. El salón era imponente. Techos altos, ventanas arqueadas, una mesa larga de madera oscura rodeada de sillas talladas. Eindred estaba sentado en la cabecera, con sus consejeros a ambos lados, y frente a él, de pie con una postura arrogante que reconocería en cualquier parte, estaba Davren. Seguía siendo igual, alto, de hombros anchos, con cabello rubio cenizo atado en una cola baja, ojos azul hielo que alguna vez me parecieron hermosos y ahora solo veía vacíos. Vestía las pieles y metales del clan Vascor, marcas de guerrero y heredero, irradiaba poder alfa sin esfuerzo, y cuando giró la cabeza y me vio entrar, su expresión no mostró sorpresa. Sonrió. Fue una sonrisa pequeña, cruel, como si hubiera estado esperando este momento, como si supiera exactamente dónde había estado todos estos años. Mi estómago se contrajo en un nudo imposible. Eindred se puso de pie. Su voz cortó el silencio como una hoja afilada. Isande, gracias por venir. Por favor, acércate. Caminé hacia adelante con pasos medidos, manteniendo los ojos fijos en Eindred, negándome a mirar a Davren directamente, pero podía sentir su mirada sobre mí, desnudándome, catalogando cada cambio, cada cicatriz visible e invisible. El emisario del clan Vascor ha traído información que te concierne, dijo Eindred. Su tono era neutro, pero había algo tenso en su mandíbula. Creo que debes escuchar esto directamente. Davren dio un paso adelante. Su voz era exactamente como la recordaba, suave como terciopelo y afilada como cristal roto. Isande de ninguna manada. Qué coincidencia encontrarte aquí, tan lejos de casa. No tengo casa, respondí. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Él inclinó la cabeza, fingiendo consideración. Cierto,
La perdiste cuando huiste, cuando robaste propiedad del clan y desapareciste en la noche como una ladrona. Las palabras eran mentira. Yo no había robado nada. Me había escapado con lo puesto, descalza, sangrando, medio muerta. Pero él estaba reescribiendo la historia frente a testigos, plantando semillas de duda. Eindred interrumpió con voz cortante. ¿Propiedad? ¿De qué estás hablando? Dabren se giró hacia él con una reverencia leve, respetuosa. Mi rey Alfa, esta Omega fue prometida a mi clan bajo contrato legal. Fue marcada como mi compañera destinada. Pero antes de que el vínculo pudiera completarse, huyó. Según nuestras leyes, sigue siendo propiedad del clan Vascor. Mentiroso, susurré. La palabra salió como un siseo. Dabren me miró con falsa tristeza. ¿Mentiroso? Tengo los documentos. Tengo testigos. Fuiste vendida por tu familia al clan Vascor cuando tenías 17 años. Fuiste marcada en ceremonia oficial. El vínculo lunar fue iniciado, pero no completado, dije, y esta vez mi voz tembló de rabia contenida. Porque me rechazaste, porque me marcaste y luego me desechaste como si no fuera nada. El silencio que siguió fue denso, cargado. Los consejeros de Eindred intercambiaron miradas incómodas. Eindred se había puesto completamente rígido, sus ojos clavados en Dabren con una intensidad peligrosa. Dabren suspiró teatralmente. El rechazo fue necesario. Eras inestable, Isande. Tu lobo era defectuoso. No podías sostener un vínculo adecuado. Fue un acto de misericordia liberarte de una unión que te habría destruido. Las mentiras caían de su boca con tanta facilidad que casi podía creerlas. Casi. Pero yo recordaba la verdad. Recordaba sus manos lastimándome. Recordaba sus palabras cuando descubrió que yo no podía darle hijos, que mi cuerpo había sido dañado por años de abuso en mi familia de origen. Recordaba su asco, su desprecio. Eindred habló con voz peligrosamente baja. Si la rechazaste, entonces no tienes derecho sobre ella. Dabren sonrió de nuevo. Ah, pero ahí está el detalle, mi rey. El rechazo nunca fue oficializado ante el Consejo de Ancianos del clan. Según nuestras leyes, el vínculo iniciado permanece hasta que sea formalmente disuelto. Vengo a reclamar lo que por derecho me pertenece, o a solicitar compensación por la pérdida. Compensación. La palabra me golpeó como un puño. Querían dinero, querían usar mi cuerpo, mi sufrimiento, como moneda de cambio. No soy propiedad de nadie, dije, y mi voz finalmente se quebró. No soy ganado, no soy moneda, soy una persona. Dabren me ignoró completamente, manteniendo su atención en Eindred. Entiendo que esto es delicado, mi rey, pero las leyes entre clanes son claras. Si deseas retenerla en tu territorio, el clan Vascor espera justa compensación, o su devolución inmediata. Eindred se puso de pie lentamente. Era más alto que Dabren, más ancho. Su presencia llenó el salón como una tormenta contenida. Cuando habló, cada palabra estaba medida, controlada, pero vibraba con furia apenas contenida. Nadie será devuelto a ningún lugar contra su voluntad. No en mi territorio. No bajo mi protección. Dabren alzó una ceja. ¿Protección? ¿Ofreces protección real a una simple sirvienta Omega? Eindred dio un paso adelante. Ofrezco protección a quien la necesite. Y rechazo cualquier reclamo que trate a un ser vivo como objeto de intercambio. La tensión en el salón era tan espesa que podía cortarse. Los consejeros permanecían inmóviles, sin atreverse a respirar demasiado fuerte. Dabren mantenía su sonrisa, pero algo peligroso brillaba en sus ojos. Muy noble, mi rey, dijo finalmente. Pero esto no termina aquí. El clan Vascor no olvida, ni perdona. Regresaré con la respuesta de nuestro consejo, y te aseguro que no será tan diplomática. Se inclinó en una reverencia superficial y salió del salón con pasos medidos, dejando tras él un silencio denso y oscuro. Mis piernas cedieron. Me aferré al borde de la mesa para no caer. Eindred estaba frente a mí en un instante, con una mano bajo mi codo, sosteniéndome. «Respira», dijo con voz baja, solo para mí. Intenté hacerlo, pero el aire no llegaba. El mundo giraba, y entonces comprendí la verdad terrible. Dabren no había venido por mí porque me quisiera de vuelta. Había venido porque sabía que yo había encontrado algo parecido a la paz y quería destruirla. Eindred no me soltó hasta que mis piernas dejaron de temblar. Incluso entonces, mantuvo una mano cerca, como si esperara que me desplomara en cualquier momento. Los consejeros se habían retirado discretamente, dejándonos solos en el salón de consejo. El silencio era denso, cargado de preguntas no formuladas. «Siéntate», dijo finalmente, señalando una de las sillas talladas.
Obedecí porque no confiaba en mi capacidad para seguir de pie. Me hundí en el asiento y clavé la mirada en mis manos, que temblaban ligeramente sobre mi regazo. Eindred se sentó frente a mí, sin la mesa de por medio, solo el espacio suficiente para que no me sintiera acorralada. «Cuéntame», dijo con voz suave, no como un rey, como alguien que necesita entender. «No hay mucho que contar», mentí. Él inclinó la cabeza. «Isande, no te pido que revivas cada detalle, solo necesito saber lo suficiente para protegerte, porque ese hombre volverá, y cuando lo haga, necesito estar preparado». La palabra protegerte resonó en mi pecho de una manera extraña. Hacía tanto tiempo que nadie me ofrecía protección, tanto tiempo que había aprendido a ser mi propia fortaleza frágil. No sabía cómo recibir esa palabra sin desconfiar de ella, pero Eindred esperaba, y algo en su mirada gris, en la manera en que mantenía su cuerpo quieto para no asustarme, me hizo hablar. «Nací en una familia omega del clan Vascor», comencé. Mi voz sonaba lejana, como si perteneciera a otra persona. No éramos importantes, éramos números, bocas que alimentar. Cuando cumplí 17 años, mi padre me vendió al heredero del clan, Davren. Eindred apretó la mandíbula, pero no interrumpió. Me dijeron que era un honor, que ser elegida por un alfa de sangre antigua era más de lo que merecía, que debía estar agradecida. La ceremonia de marcado fue rápida. Él me marcó frente a los ancianos del clan, iniciando el vínculo lunar. Se suponía que después vendría el periodo de unión, donde nuestros lobos aprenderían a sincronizarse, donde el vínculo se fortalecería. Hice una pausa, sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta. Pero 3 días después, algo salió mal. Mi cuerpo rechazó la marca. Los sanadores descubrieron que yo tenía daños internos, cicatrices de años de negligencia. No podría tener hijos. Y para Davren, eso me volvía inútil. La rabia que cruzó el rostro de Eindred fue casi palpable. Sus manos se cerraron en puños sobre sus rodillas. «¿Qué hizo?», preguntó con voz controlada. Demasiado controlada. «Me rechazó», dije simplemente, pero no de forma oficial, no frente al consejo. Solo me lo dijo a mí, en privado. Me dijo que era defectuosa, que mi lobo era débil, que nunca debía haber sido marcada, y luego me encerró. ¿Cuánto tiempo? 2 meses. Me mantenían en una habitación sin ventanas, alimentándome lo mínimo. Davren visitaba de vez en cuando, intentando obligar al vínculo a completarse a pesar de todo. Decía que quizás podría usarme para otros propósitos si mi lobo finalmente respondía, pero no lo hizo. Cada intento solo quebraba más lo que ya estaba roto. Eindred se puso de pie bruscamente y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que respiraba profundo para controlarse. Cuando habló, su voz era áspera. «¿Cómo escapaste?» Hubo una tormenta. Las puertas se abrieron porque necesitaban reforzar los techos. Aproveché el caos. Corrí descalza por el bosque durante horas. No sé cómo llegué tan lejos. Solo sé que cuando desperté, estaba en un pueblo fronterizo. Una anciana me encontró medio muerta de frío y me ocultó. 3 semanas después, un carruaje de suministros venía hacia este palacio. Me colé entre las cajas. Y aquí me quedé. Eindred se giró lentamente. Sus ojos grises me estudiaban con una intensidad que debería haberme asustado, pero no lo hizo. Había algo diferente en su mirada. No lástima. Respeto. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo con firmeza. Negué con la cabeza. «Solo soy una sobreviviente». «No es lo mismo». «Es exactamente lo mismo». Se acercó de nuevo, pero esta vez se arrodilló frente a mí, poniéndose a mi altura. «Isande, escúchame. Davren no tiene ningún derecho sobre ti. Legal, moral o de cualquier otro tipo. Y mientras estés bajo mi protección, nadie te tocará». «¿Por qué?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. «¿Por qué te importa? Soy solo una sirvienta. Soy Omega rota. No valgo la guerra que esto podría causar». Algo pasó por su rostro. Una emoción que no pude descifrar completamente. Dolor, quizás, o reconocimiento. «Porque sé lo que es cargar con algo roto», dijo finalmente. «Mi lobo, la bestia que viste perder el control, no es solo poder, es una maldición. Poder ancestral que no siempre puedo contener. Durante años, los sanadores intentaron ayudarme. Hierbas, rituales, restricciones, nada funcionaba. Y luego llegaste tú, una Omega que nadie veía, que nadie consideraba importante, y calmaste lo que nadie más pudo. No entiendo cómo», admití. «Yo tampoco. Pero hay algo en tu esencia, en tu presencia, que mi lobo reconoce. No es un vínculo lunar tradicional, es algo diferente.
algo que nunca he sentido. Sus palabras deberían haberme aterrado. Deberían haberme hecho huir. Pero en lugar de eso, sentí algo que no había sentido en años. Un tirón. Suave, casi imperceptible. Como un hilo de luz en la oscuridad. Mi lobo está muerto, susurré. El vínculo lunar está roto. No puedo sentir lo que otras omegas sienten. Eindred extendió una mano, lentamente, dándome tiempo para retroceder si quería. Cuando no lo hice, tocó suavemente el dorso de mi mano con sus dedos. El contacto fue como una chispa eléctrica. No doloroso, solo vivo. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja. Y entonces lo sentí. No era mi lobo. Mi lobo seguía dormido, silencioso, quizás muerto. Pero había algo más, algo que pulsaba en mi pecho, cálido y aterrador a la vez, un eco, una posibilidad. Retiré mi mano bruscamente, asustada por la intensidad de la sensación. Eindred no intentó detenerme, solo se puso de pie y retrocedió, dándome espacio. No tienes que entenderlo ahora, dijo, ni siquiera tienes que aceptarlo. Solo necesito que sepas que estás a salvo aquí, que tienes elección, siempre. Quise creerle, quise confiar en esas palabras. Pero las palabras habían mentido antes. Los días siguientes transcurrieron en una tensión constante. Dabren había regresado al norte, pero dejó emisarios en el palacio, hombres del clan Vascor que vigilaban, que informaban. Yo podía sentir sus miradas cada vez que cruzaba los pasillos. Eindred había ordenado que permaneciera en el ala norte, más cerca de sus aposentos, con guardias discretos siguiéndome. No me sentía protegida, me sentía cazada. Una noche, incapaz de dormir, bajé a los jardines interiores. La luna brillaba a través de los ventanales, proyectando sombras largas sobre el suelo de piedra. Me senté en el mismo lugar donde había calmado al lobo de Eindred, recordando ese momento de conexión inexplicable. No estás sola. La voz me sobresaltó. Giré y vi a Eindred parado en el umbral, vestido solo con pantalones oscuros y una camisa suelta. Su cabello estaba suelto por primera vez, cayendo sobre sus hombros en ondas oscuras. Se veía menos como un rey y más como un hombre agotado. No podía dormir, dije. Yo tampoco. Se acercó y se sentó a una distancia respetuosa. Mi lobo está inquieto. Siente algo en el aire. Peligro. ¿Del clan Vascor? De muchas partes. Dabren no es el único problema. Hay rumores de clanes del este moviéndose hacia nuestras fronteras, alianzas cambiando. Este asunto contigo ha despertado viejas tensiones. Culpa me atravesó como un cuchillo. Lo siento. Él me miró con sorpresa. ¿Por qué te disculpas? Porque esto es mi culpa. Si no hubiera estado aquí, si no hubiera calmado a tu lobo, Dabren nunca habría sabido dónde encontrarme. Eindred sacudió la cabeza lentamente. Isande, escúchame bien. Nada de esto es tu culpa. Nada. Tú no pediste ser vendida. No pediste ser marcada y rechazada. No pediste ninguna de las cosas horribles que te hicieron. Y no voy a permitir que cargues con culpa que no te pertenece. Las palabras eran firmes, inquebrantables, y algo dentro de mí, algo pequeño y asustado, comenzó a creerlas. Nos quedamos en silencio, mirando la luna a través del cristal, y por primera vez desde que Dabren había aparecido, sentí algo parecido a la paz. Pero la paz, como aprendería pronto, era frágil, y la tormenta apenas comenzaba. La calma duró exactamente 6 días, 6 días en los que respiré un poco más fácil, en los que me permití caminar por los jardines sin mirar constantemente sobre mi hombro, 6 días en los que Eindred y yo compartimos conversaciones breves pero significativas, construyendo algo frágil que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Todo se derrumbó una mañana gris de principios de otoño. Estaba en las cocinas ayudando a preparar pan cuando escuché el alboroto. Gritos de guardias, puertas abriéndose de golpe, el sonido inconfundible de una comitiva numerosa entrando al palacio. Mi instinto gritó peligro, antes de que mi mente procesara lo que estaba sucediendo. Una de las cocineras corrió hacia la ventana. «Es el clan Vascor», susurró con los ojos muy abiertos. «Han traído al menos 20 guerreros, y el heredero viene al frente». El cucharón de madera que sostenía cayó al suelo con un golpe sordo. Dabren había regresado, y no venía solo. Salí de las cocinas con el corazón martilleando contra mis costillas. Sabía que debía esconderme, desaparecer en las profundidades del palacio hasta que esto pasara. Pero algo más fuerte que el miedo me impulsaba hacia adelante. Necesitaba ver, necesitaba saber qué pretendía. Cuando llegué al salón principal, la escena que encontré me heló la sangre. Dabren estaba parado en el centro del vasto espacio, rodeado por guerreros del clan Vascor,
vestidos con pieles y armaduras de cuero reforzado. No era una visita diplomática. Era una demostración de fuerza. Eindred estaba frente a él con su propia guardia personal, pero superados en número. La tensión en el aire era tan espesa que dolía respirar. Y entonces Davren me vio. Sus ojos azul hielo se clavaron en los míos desde el otro lado del salón. Una sonrisa lenta, depredadora, se extendió por su rostro. «Ahí estás», dijo con voz que resonó en el silencio. «Mi omega errante. Has causado muchos problemas, Isande». «No soy tu omega», respondí. Mi voz salió más firme de lo que me sentía por dentro. Davren caminó hacia mí con pasos medidos. Los guardias de Eindred se tensaron, pero él levantó una mano, deteniéndolos. Quería ver hasta dónde llegaría esto. Quería que yo enfrentara mi pasado. Davren se detuvo a pocos pasos de distancia. De cerca, podía ver los cambios en él, líneas más duras alrededor de su boca, algo oscuro y hambriento en su mirada que no recordaba de antes. O quizás siempre había estado ahí, y yo había sido demasiado joven, demasiado asustada para verlo. Según las leyes ancestrales del clan Vascor, sí lo eres, dijo con tono casi conversacional. Fuiste marcada. El vínculo fue iniciado. El hecho de que huyeras no lo anula. Me rechazaste, dije entre dientes. Me llamaste defectuosa. Me encerraste. Me trataste peor que a un animal. Él inclinó la cabeza como si considerara mis palabras. Fui duro contigo, lo admito, pero fue por tu propio bien. Necesitabas disciplina, entrenamiento. Eres una omega con potencial desperdiciado por tu debilidad. La rabia estalló en mi pecho como fuego líquido. ¿Potencial? ¿Me llamas débil después de lo que me hiciste? Davren dio otro paso hacia mí. Eindred se movió instantáneamente, colocándose entre nosotros. El gesto fue protector, instintivo, y no pasó desapercibido. Davren alzó una ceja, mirando a Eindred con interés renovado. Vaya, parece que has encontrado un nuevo protector, Isande. Dime, Rey Alfa, ¿qué interés tienes en una omega rota? ¿O acaso hay algo más que no nos has contado? Eindred habló con voz peligrosamente baja. Mi interés es simple. No permitiré que nadie sea reclamado como propiedad en mi territorio. Viniste aquí con guerreros, con amenazas veladas. Explica tu verdadero propósito, o retírate. Davren sonrió más ampliamente. Muy bien, seré directo. He venido a recuperar lo que me pertenece. Isande fue marcada bajo contrato legal. Tengo los documentos firmados por su familia, validados por los ancianos de mi clan. Exijo su devolución inmediata. Extendió un rollo de pergamino que uno de sus guerreros le pasó. Eindred lo tomó y lo leyó rápidamente, con el ceño fruncido. Pude ver en sus ojos que el documento era real, que legalmente, según las viejas leyes de clan, Davren tenía base para su reclamo. Este contrato es de hace 4 años, dijo Eindred finalmente, y según tus propias palabras, la rechazaste. Eso invalida cualquier acuerdo. El rechazo nunca fue formalizado, respondió Davren con tono triunfante. No hay registro oficial. Por lo tanto, el vínculo iniciado sigue vigente. Ella me pertenece. Yo no pertenezco a nadie. Grité. Las palabras salieron rasgadas de mi garganta, cargadas de años de dolor contenido. No soy ganado. No soy un objeto que puedas reclamar cuando te convenga. Davren me miró con algo que podría haber sido lástima si no fuera tan condescendiente. Isande, entiende la situación. Si no regresas voluntariamente, el clan Vascor considerará esto un acto de guerra contra nosotros. ¿Realmente quieres ser responsable de derramamiento de sangre? La manipulación era obvia, pero aún así dolía, porque tenía razón en una cosa. Si esto escalaba a conflicto armado, la sangre caería también por mi culpa. No habrá guerra, dijo Eindred con firmeza, porque rechazo completamente tu reclamo. Isande es libre, y bajo mi protección real, nadie la tocará. Davren rió, un sonido amargo y frío. ¿Protección real? ¿Por una simple sirvienta? ¿O es que hay algo más, Rey Alfa? ¿Acaso has desarrollado interés personal en mi omega? La forma en que dijo mi omega hizo que algo dentro de mí se retorciera de asco. Eindred dio un paso adelante, irradiando poder alfa de una manera que hizo que varios guerreros Vascor retrocedieran instintivamente. Lo que siento o no siento no es de tu incumbencia. Lo que sí es claro es que no te irás de aquí con ella. Ni hoy, ni nunca. Davren mantuvo su terreno, pero algo peligroso brilló en sus ojos. Entonces dame una alternativa. Compensación. 10.000 monedas de oro. Y consideraremos el asunto cerrado. 10.000 monedas de oro. El precio de una vida. Mi vida. Eindred no vaciló. No. La palabra cayó como un martillo.
Dabren entrecerró los ojos. ¿No? Rechazas una resolución pacífica. Interesante. Muy interesante. Se giró hacia sus guerreros, y luego de vuelta hacia Eindred. Entonces te daré 7 días. 7 días para reconsiderar. Puedes entregarla voluntariamente, pagar la compensación, o enfrentar las consecuencias. El clan Vascor no olvida las deudas, y no perdona los insultos. ¿Esto es una amenaza?, preguntó Eindred con voz helada. Es una promesa, respondió Dabren. Se giró hacia mí una última vez, y Sande, esto no tiene que ser difícil. Regresa conmigo. Prometo ser más comprensivo esta vez. Puedes tener una vida cómoda, segura. Las palabras eran miel envenenada. Seguridad a cambio de mi libertad, comodidad a cambio de mi alma. Prefiero morir, dije con claridad absoluta. Dabren suspiró teatralmente. Qué lástima. Siempre fuiste demasiado terca para tu propio bien. Hizo un gesto a sus guerreros. Nos vamos, pero regresaremos. Y cuando lo hagamos, no será para negociar. La comitiva del clan Vascor salió del palacio con el mismo estruendo con el que había llegado. El silencio que dejaron atrás era pesado, asfixiante. Eindred se giró hacia mí. Sus ojos grises estaban llenos de preocupación y algo más profundo. Rabia, determinación. No voy a permitir que te lleve, dijo con voz baja pero firme. Vas a empezar una guerra por mí, susurré. No puedes hacer eso. Puedo, y lo haré. Se acercó, tomando mi rostro entre sus manos con una ternura que me rompió. Isande, escúchame. Eres importante, no porque seas útil, no porque calmes a mi lobo, sino porque eres tú, porque mereces libertad, porque mereces elección, y voy a luchar por eso. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente cayeron. Me apoyé contra su pecho, y él me sostuvo, firme y cálido, mientras el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor. Pero en medio del caos, en medio del miedo, sentí algo cambiar. Ese hilo frágil entre nosotros se fortaleció. No era un vínculo lunar tradicional, era algo más peligroso. Era elección, y por primera vez en mi vida, elegí confiar. Los 7 días que Dabren había concedido se sentían como una cuenta regresiva hacia el fin del mundo. El palacio se transformó en una fortaleza. Guardias adicionales patrullaban día y noche. Los mensajeros iban y venían con noticias de movimientos del clan Vascor en las fronteras, y los consejeros de Eindred debatían estrategias en reuniones que se extendían hasta el amanecer. Yo me sentía como el ojo de la tormenta. Todo giraba a mi alrededor, pero yo permanecía quieta, atrapada en la culpa y el miedo. Eindred me había trasladado a habitaciones más cercanas a las suyas, en el ala real. Ya no era una sirvienta escondida en los cuartos de servicio. Ahora tenía una habitación con ventanas que daban a los jardines, una cama con sábanas limpias, ropa que no estaba raída. Debería haberme sentido agradecida. En cambio, me sentía expuesta. La tercera noche después del ultimátum, Eindred tocó a mi puerta. Cuando abrí, lo encontré con expresión cansada pero determinada. «Necesito que hablemos», dijo. «De verdad, sin secretos». Asentí y lo dejé entrar. Se sentó en la única silla de la habitación, mientras yo me quedé de pie junto a la ventana, mirando la luna nueva que apenas era visible en el cielo oscuro. «Mis consejeros quieren que te entregue», comenzó sin rodeos. «Dicen que una guerra con el clan Vascor costaría demasiadas vidas. Que no vale la pena arriesgar la estabilidad de todo el reino por una omega». El dolor fue inmediato y agudo. Asentí lentamente, preparándome para lo inevitable. «Les dije que se fueran al infierno», continuó Eindred. Mi cabeza giró bruscamente hacia él. «¿Qué?» Les dije exactamente eso. Que si creían que iba a entregar a alguien bajo mi protección para evitar un conflicto, entonces no entendían qué tipo de rey soy. Eindred se puso de pie y caminó hacia mí. «Pero necesito que entiendas algo, Isande. No puedo tomar esta decisión solo por ti. Necesito saber qué quieres tú. ¿Qué estás dispuesta a enfrentar? ¿Qué estoy dispuesta a enfrentar?», repetí, sintiendo cómo la rabia y el dolor se mezclaban en mi pecho. «Eindred, mira lo que está pasando. Soldados preparándose para la guerra. Personas que podrían morir. Todo porque yo huí. Todo porque no pude ser lo suficientemente fuerte para quedarme y soportar lo que Dabren me hizo». Él me tomó por los hombros, obligándome a mirarlo. «Escúchame bien. Huir no fue cobardía, fue supervivencia, fue valentía. Y lo que Dabren te hizo no fue disciplina ni entrenamiento, fue abuso, tortura. Y nadie, absolutamente nadie merece eso». Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso, pero ahora personas inocentes van a pagar por mi pasado. «No», dijo firmemente, «van a luchar por lo que es correcto, por justicia,
por el principio de que los seres vivos no son propiedad. Esto es más grande que tú, Isande. Es sobre qué tipo de mundo queremos construir. Sus palabras eran hermosas, nobles, pero yo conocía la realidad. Conocía el costo de la guerra. Conocía cómo la sangre manchaba y nunca se lavaba completamente. Eindred, hay algo que no te he contado, dije finalmente, con voz temblorosa. Algo sobre por qué Dabren realmente me quiere de vuelta. Él esperó, sin presionarme. Cuando escapé, llevaba algo conmigo. No intencionalmente. Ni siquiera me di cuenta hasta semanas después. Respiré profundo. Un medallón. Un pequeño medallón de plata que pertenecía a la madre de Dabren. Tiene el sello del clan Vascor antiguo, de cuando eran una casa noble. Es más que un objeto. Es un símbolo de linaje. ¿Lo tienes todavía?, preguntó Eindred. Asentí y caminé hacia el pequeño baúl al pie de mi cama. Lo abrí y saqué un paquete envuelto en tela. Dentro estaba el medallón, opaco por los años pero todavía reconocible. La pieza era del tamaño de mi palma, con grabados intrincados de lobos bajo una luna llena. Eindred lo tomó con cuidado, estudiándolo. Esto vale más que 10.000 monedas de oro. Lo sé. Por eso Dabren no puede dejar que me vaya. No es solo orgullo. Es esto. Sin este medallón, su reclamo al liderazgo del clan puede ser cuestionado. Hay facciones dentro de Vascor que nunca lo aceptaron completamente. Este símbolo es su legitimidad. Entonces no se trata de ti en absoluto, dijo Eindred lentamente, comprendiendo. Se trata de poder. Siempre se trató de poder. Yo solo fui un medio para un fin. Una omega de linaje lo suficientemente aceptable para una alianza, lo suficientemente insignificante para ser descartada cuando dejé de ser útil. Cerré el medallón en mi puño. Si le devuelvo esto, quizás se vaya. Quizás no haya guerra. Eindred me miró con una mezcla de admiración y frustración. Eres increíblemente valiente y terriblemente tonta al mismo tiempo. ¿Qué? ¿Piensas que devolverle esto va a detenerlo? Pero hombres como Dabren nunca están satisfechos. Le das esto, y encontrará otra razón para reclamarte, otra excusa para ejercer control, porque no se trata del medallón, se trata de que te atreviste a escapar, de que te atreviste a decir no. Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad, porque en el fondo, yo sabía que tenía razón. Eindred dejó el medallón sobre la mesa, y tomó mis manos entre las suyas. Isande, voy a preguntarte algo, y quiero que respondas con honestidad absoluta. ¿Qué quieres tú? No lo que es mejor para el reino. No lo que evita la guerra. ¿Qué quiere tu corazón? La pregunta me dejó sin aliento. Nadie me había preguntado eso jamás. ¿Qué quería yo? ¿Qué deseaba mi corazón? Quiero ser libre, susurré. Quiero caminar sin miedo. Quiero dormir sin pesadillas. Quiero... Las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Quieres qué? Presionó suavemente Eindred. Quiero sentir que importo, que no soy solo un objeto, que mi vida tiene valor más allá de lo que puedo darle a alguien más. Las lágrimas caían libremente ahora. Y quiero entender qué es esto que siento cuando estás cerca. Este tirón que no es un vínculo lunar pero se siente igual de real. Eindred cerró los ojos por un momento, como si mis palabras le causaran dolor y alivio al mismo tiempo. Yo también lo siento, admitió. Desde el día que calmaste a mi lobo, desde que te vi arrodillarte sin miedo frente a una bestia que podría haberte destrozado. Vi algo en ti que reconocí, fortaleza en la fragilidad, poder en la quietud. Se acercó más, hasta que nuestras frentes casi se tocaban. No es un vínculo lunar tradicional, continuó. Los sanadores lo confirmaron. Tu lobo está dormido, quizás demasiado dañado para despertar completamente. Pero hay algo más, algo que va más allá de la biología de manada. Es elección, es reconocimiento, es dos almas rotas encontrando sanación en la cercanía del otro. ¿Eso es posible?, pregunté con voz quebrada. ¿Puede haber vínculos que no sean de destino sino de decisión? Él sonrió tristemente. No lo sé, pero estoy dispuesto a descubrirlo. Si tú también lo estás. La vulnerabilidad en sus ojos me desarmó completamente. Este hombre, este rey poderoso, me estaba ofreciendo algo que nadie me había dado antes. Una elección real, sin manipulación, sin presión. Tengo miedo, admití. Tengo miedo de confiar, de creer que esto puede ser diferente. Yo también, dijo con honestidad brutal. Tengo miedo de fallar, de no poder protegerte, de que mi propio poder me traicione y te lastime. Pero el miedo no puede ser la única voz que escuchemos. Nos quedamos en silencio, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo espacio de incertidumbre. Finalmente, hablé. No voy a entregarle el medallón, y no voy a regresar con él, pase lo que pase. Eindred asintió.
Entonces nos preparamos para lo que venga. Esa noche no dormí sola. Eindred se quedó en mi habitación, sentado en la silla junto a la ventana, vigilante y protector. No hubo contacto más allá de palabras. No hubo promesas que no pudiéramos cumplir. Solo presencia, solo compañía. Y por primera vez desde que tenía memoria, me sentí segura. Pero la seguridad, como todo en la vida, era temporal, porque en algún lugar al norte, Davren también se preparaba, y la luna nueva pronto daría paso a algo más oscuro, una luna roja, y cuando eso sucediera, todo cambiaría. El sexto día amaneció con un cielo color sangre. No era la luna roja todavía, pero el presagio estaba en el aire. Los lobos del palacio aullaban inquietos en sus corrales, los caballos pateaban nerviosos en los establos, y hasta los pájaros habían dejado de cantar. La naturaleza sabía lo que venía antes que nosotros. Yo estaba en los jardines cuando llegó el mensajero, un hombre joven del clan Vascor, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Traía un pergamino sellado con cera roja, el color de la guerra. Eindred lo abrió en el salón de consejo, rodeado de sus guerreros más confiables y sus consejeros. Yo estaba presente porque él había insistido. Ya no más secretos, ya no más decisiones tomadas sobre mi cabeza. El mensaje era simple y brutal. Al amanecer del octavo día, el clan Vascor cruzaría la frontera sur. Si Isande no era entregada antes del primer rayo de sol, considerarían el acto como declaración de guerra. No habría más negociaciones, no habría más alternativas. Davren había añadido una postdata escrita con su propia mano. Para Isande, esto no tiene que terminar en sangre. Ven a mí voluntariamente y perdonaré esta ofensa. Rechaza, y cada vida perdida pesará en tu conciencia para siempre. El silencio en el salón era absoluto. Uno de los consejeros más viejos, un hombre de barba gris llamado Thorvald, fue el primero en hablar. Mi rey, debemos ser realistas. El clan Vascor tiene el doble de nuestros guerreros. Una guerra directa sería devastadora. Otro consejero añadió con voz tensa. Tenemos aliados, sí, pero movilizarlos toma tiempo. No llegarán antes del octavo día. Eindred escuchaba con la mandíbula apretada, los nudillos blancos sobre la mesa. Entonces sugieren rendición. No rendición. Intervino Thorvald con cuidado. Estrategia. Compramos tiempo. Enviamos a la Omega con una escolta. Negociamos términos más favorables. No soy moneda de cambio, dije con voz clara. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Me puse de pie, sintiendo cómo mis piernas temblaban, pero manteniéndome firme. No voy a ser entregada como ofrenda de paz, y no voy a permitir que se pelee una guerra en mi nombre si hay otra opción. ¿Qué otra opción?, preguntó otro consejero con genuina curiosidad. Enfrentar a Davren directamente, no en campo de batalla, en ritual. El silencio ahora era diferente. Sorprendido, Eindred me miró con intensidad. Explícate. Según las leyes antiguas de los clanes, dije, recordando fragmentos de conocimiento que había absorbido durante mi tiempo en Vascor, cuando hay disputa sobre un vínculo lunar o un reclamo de pareja, puede resolverse mediante el ritual de sangre y luna. Es un duelo, pero no solo de fuerza física, es de voluntad, de esencia. El lobo más fuerte, el vínculo más verdadero, gana. Thorvald negó con la cabeza. Ese ritual no se ha practicado en décadas. Es peligroso, impredecible, pero es vinculante. Insistí. Si Davren acepta y pierde, debe renunciar a cualquier reclamo sobre mí, públicamente, ante testigos de ambos clanes. Eindred se puso de pie lentamente. Y si gana, entonces me voy con él, por mi propia voluntad, sin resistencia. Las palabras me quemaron al salir, pero las dije con firmeza. Eindred me miraba como si acabara de recibir un golpe físico. No, dijo rotundamente. No voy a arriesgarte de esa manera. No es tu decisión, respondí con suavidad pero con determinación. Es mía, y esta es la única forma de evitar que cientos de personas mueran por algo que comenzó conmigo. Davren nunca aceptará, dijo uno de los guerreros. Tiene las ventajas. ¿Por qué arriesgarse en un ritual cuando puede simplemente tomar lo que quiere por la fuerza? Porque es arrogante, dije. Porque cree que puede ganar cualquier desafío. Y porque públicamente rechazar el ritual lo haría parecer débil frente a su propio clan. Hay facciones en Vascor que ya dudan de él. Si rechaza un desafío tradicional, perderá respeto. Eindred caminó hacia mí, ignorando a todos los demás en el salón. Tomó mis manos entre las suyas, con una urgencia que no había mostrado antes. Isande, escúchame, tu lobo está roto. No puede participar completamente en un ritual que requiere fuerza de esencia animal. Estarías en desventaja desde el inicio.
Lo sé, dije con calma. Por eso no seré yo quien participe en el ritual. La confusión cruzó su rostro. ¿Qué? Será tu lobo contra el suyo. Por mí. Según las reglas antiguas, si hay disputa entre dos alfas por una omega, pueden designar sus lobos como representantes. El lobo que yo acepte, el que mi esencia reconozca aunque mi propio lobo esté silencioso, ese es el vínculo verdadero. Eindred comprendió inmediatamente. Tu esencia ya ha elegido. El día que calmaste a mi lobo. Sí, admití. No es un vínculo lunar tradicional, pero es real, y puede probarse. Uno de los consejeros intervino con escepticismo. Esto depende de que Dabren crea que su lobo ganará. Si sospecha que la omega ya tiene conexión con nuestro rey, no lo sabe, dije. No puede saberlo. Para él soy una omega rota sin lobo funcional. Creerá que esto es solo una formalidad, que su lobo dominará fácilmente porque no hay competencia real. Eindred soltó mis manos y se alejó, pasándose los dedos por el cabello. La tensión en su cuerpo era palpable. Esto sigue siendo un riesgo enorme. Si algo sale mal, si mi lobo no puede controlarse bajo la luna roja, confío en ti, dije simplemente. Confío en tu lobo. Me respondió una vez cuando todos los demás fallaron. Lo hará de nuevo. Él se giró para mirarme, y en sus ojos vi algo que me quitó el aliento. No era solo preocupación o sentido de deber. Era algo más profundo, más personal. Si hacemos esto, dijo finalmente, lo hacemos bajo mis términos. El ritual se lleva a cabo en terreno neutral, con testigos de clanes independientes. Y si Dabren intenta cualquier traición, mis guerreros tienen orden de intervenir. Asentí. Aceptable. Torvald carraspeó. Mi rey, esto requiere que enviemos un mensajero al clan Vascor inmediatamente. El ritual debe ser propuesto y aceptado antes del amanecer del 8º día. Entonces envíen al mensajero, ordenó Eindred. Y que lleve esto. Tomó el medallón de plata que yo había guardado, el símbolo del clan Vascor, que Dabren tanto deseaba recuperar. Díganle que si acepta el ritual de sangre y luna, y pierde, este medallón será destruido públicamente, su legitimidad cuestionada para siempre. Pero si gana, recupera tanto el medallón como su omega. Todo o nada. La apuesta era perfecta. Dabren no podría resistirse. El mensajero partió antes del mediodía. El resto del día transcurrió en preparativos febriles. Eindred consultaba con los sanadores sobre las reglas exactas del ritual. Los guerreros se preparaban para cualquier eventualidad. Y yo pasaba las horas intentando no pensar en todas las formas en que esto podía salir terriblemente mal. Esa noche, Eindred vino a mi habitación de nuevo. Se veía exhausto, con sombras profundas bajo sus ojos. La respuesta llegó, dijo sin preámbulos. Dabren acepta. El ritual se llevará a cabo mañana al anochecer, cuando la luna roja esté en su punto más alto, en el claro de piedra antigua, terreno neutral entre nuestras fronteras. Mi corazón se aceleró. Entonces está decidido. Eindred se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Sus ojos grises me sostenían con una intensidad que dolía. Y Sande, necesito que entiendas algo. No importa lo que pase mañana, no importa el resultado del ritual, tú ya eres libre, ya has elegido, y esa elección es válida sin importar qué lobo termine de pie al final. Pero si pierdes, comencé. Él presionó un dedo suavemente contra mis labios. No voy a perder, no porque sea más fuerte, sino porque lo que tú y yo tenemos es real, es elegido, y eso es más poderoso que cualquier vínculo forzado de destino. Quise creerle, quise tener su certeza. En cambio, hice lo único que podía hacer. Me incliné hacia adelante y apoyé mi frente contra la suya, respirando su aroma a bosque y tormenta, sintiendo el calor de su presencia. Gracias, susurré, por darme elección, por pelear por mí cuando nadie más lo haría. Siempre, respondió con voz ronca, siempre pelearé por ti. Nos quedamos así, en silencio, mientras la noche avanzaba hacia el día que decidiría todo, y cuando finalmente amaneció, el cielo seguía teñido de rojo. La luna roja estaba llegando, y con ella, el final de mi pasado, o el comienzo de mi futuro. El claro de piedra antigua era exactamente como su nombre indicaba, un círculo perfecto de tierra rodeado por monolitos de piedra gris que habían existido desde antes de que los clanes tuvieran memoria escrita. Según las leyendas, era el lugar donde los primeros lobos habían pactado con la luna, donde los vínculos más antiguos se habían forjado. Era terreno sagrado, neutral, vinculante. Llegamos al atardecer, cuando el sol comenzaba a teñir el horizonte de tonos naranjas y rojos que pronto darían paso a la luna carmesí.
Eindred cabalgaba a mi lado, rodeado por 20 de sus mejores guerreros. Yo vestía una túnica simple de color blanco, como marcaban las tradiciones del ritual, sin adornos, sin armadura, solo yo. Del otro lado del claro, el clan Vascor ya había llegado. Dabren estaba en el centro, vestido con las pieles ceremoniales de su linaje, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. Sus guerreros formaban un semicírculo detrás de él, al menos 30 hombres armados hasta los dientes. Me buscó con la mirada en cuanto desmontamos, y esa sonrisa depredadora volvió a aparecer en su rostro. En el centro del claro, equidistante de ambos grupos, estaban los testigos neutrales, ancianos de 3 clanes diferentes, que no tenían alianza con ninguno de nosotros. Serían ellos quienes validarían el resultado del ritual, quienes garantizarían que las reglas se cumplieran. La anciana más vieja, una mujer de cabello blanco y ojos penetrantes llamada Mirra, dio un paso adelante. Su voz resonó clara en el silencio del atardecer. Estamos aquí bajo la luna que todo lo ve para presenciar el ritual de sangre y luna. Dabren de Vascor reclama vínculos sobre Isande, Omega sin manada. Eindred, Rey Alfa, desafía ese reclamo. Según las leyes antiguas, será la esencia de la Omega quien decida. Los lobos de ambos alfas serán liberados. Aquel que la Omega acepte, aquel cuya presencia su espíritu reconozca, será declarado vínculo verdadero. ¿Ambas partes comprenden y aceptan? Acepto, dijo Dabren con voz firme. Acepto, respondió Eindred. Mirra se volvió hacia mí. Isande, Omega testigo, ¿comprendes que tu elección aquí será vinculante? ¿Que el lobo que aceptes determinará tu destino? Comprendió, dije con voz que salió más fuerte de lo que esperaba. Entonces que comience. Los ancianos retrocedieron hacia los bordes del círculo. Eindred y Dabren se quitaron sus capas y camisas, preparándose para la transformación. Yo caminé hacia el centro exacto del claro, donde una pequeña plataforma de piedra marcaba el punto focal del ritual. El sol tocó el horizonte y la transformación comenzó. He visto a alfas cambiar antes, pero nunca así. Nunca con el poder y la antigüedad que estos 2 hombres llevaban en la sangre. Dabren fue el primero en completar su cambio. Su lobo era enorme, de pelaje gris plateado con marcas negras en el lomo, ojos azul hielo que brillaban con inteligencia y hambre. Era hermoso de una manera terrible, poderoso y dominante. Pero cuando Eindred cambió, el aire mismo pareció vibrar. Su lobo era la criatura que había visto perder el control aquella primera noche, pero ahora había algo diferente. Estaba completamente presente, completamente consciente. Pelaje negro como la noche, músculos que se ondulaban bajo la piel, y esos ojos dorados que me habían reconocido cuando nadie más lo hacía. Era más grande que el lobo de Dabren, más antiguo, cargado con un poder que hacía que el suelo bajo mis pies temblara levemente. Ambos lobos me rodearon lentamente, evaluándome, esperando mi reacción. El ritual requería que yo permaneciera quieta, que dejara que mi esencia respondiera sin interferencia consciente, que el vínculo, si existía, se manifestara naturalmente. El lobo de Dabren se acercó primero. Su aroma me golpeó como un recuerdo no deseado, frío, metálico, con un toque de algo amargo. Mi cuerpo se tensó instintivamente. Cada célula me gritaba que retrocediera, que corriera, pero me quedé quieta. Él olfateó mi mano extendida, mis muñecas, mi cuello donde las marcas viejas aún permanecían. Un gruñido bajo vibró en su garganta, posesivo, reclamando. Intentó presionar su cabeza contra mi palma, forzando el reconocimiento, y no sentí nada, ningún tirón, ninguna chispa. Solo el vacío frío de un vínculo que nunca había sido real, que siempre había sido imposición. Dabren, en forma de lobo, gruñó frustrado y dio un paso atrás. Sus ojos brillaban con rabia apenas contenida. Entonces el lobo de Eindred se movió. Caminó hacia mí con pasos medidos, sin prisa, sin agresión. Su aroma me envolvió. Bosque después de la lluvia, tierra húmeda, el olor a tormenta inminente, y algo más, algo cálido y reconfortante que no podía nombrar. Cuando llegó frente a mí, no intentó forzar nada. Simplemente se sentó, tal como había hecho aquella primera noche, y esperó. Extendí mi mano, temblando ligeramente. En el momento en que mis dedos rozaron su pelaje, el mundo estalló en luz. No era literal, era interno, como si algo dormido dentro de mí despertara súbitamente. No mi lobo completo, pero sí un eco, una chispa de lo que alguna vez fue. Sentí el tirón que había negado durante semanas, ese hilo invisible que nos conectaba.
No era un vínculo lunar tradicional de destino, era algo forjado en elección, en reconocimiento mutuo, en sanación compartida. El lobo de Eindred presionó su cabeza contra mi palma y cerró los ojos. Un sonido bajo, casi un ronroneo, vibró desde su pecho, y yo, por primera vez en años, sentí algo parecido a estar completa. Las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas. Los ancianos observaban en silencio. Mirra asintió lentamente, reconociendo lo que todos podían ver. El vínculo era evidente, innegable, pero Dabren no lo aceptó. Su lobo rugió, un sonido de furia pura que hizo eco entre las piedras antiguas. Se lanzó hacia adelante, no hacia mí, sino directamente hacia el lobo de Eindred. Las reglas del ritual prohibían violencia directa, pero Dabren claramente no le importaba. Eindred reaccionó instantáneamente, colocándose entre Dabren y yo. Los dos lobos chocaron con una fuerza que sacudió el suelo. Colmillos contra colmillos, garras desgarrando, un torbellino de pelaje negro y gris. Los guerreros de ambos lados se tensaron, pero los ancianos levantaron las manos. Esto todavía era parte del ritual, una prueba de fuerza que determinaría no solo vínculo, sino dominancia. Yo debería haber retrocedido, debería haberme refugiado detrás de los guardias de Eindred, pero algo más fuerte me mantuvo en mi lugar. Ese hilo entre el lobo negro y yo pulsaba con urgencia, con necesidad. Cerré los ojos y hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi lobo, no el lobo que había muerto bajo el rechazo de Dabren, sino algo nuevo, algo que estaba naciendo de las cenizas de lo que fui. No era una transformación completa. Mi cuerpo permaneció humano, pero sentí cómo mi esencia se expandía, cómo esa chispa interior crecía hasta convertirse en llama, y esa llama se extendió hacia el lobo de Eindred. Él sintió el cambio inmediatamente. Su pelea con Dabren ganó nueva intensidad, nueva precisión. Ya no era solo fuerza bruta, era sincronía. Podía sentir sus movimientos antes de que los hiciera, anticipar cada embestida del lobo gris, guiar sutilmente su respuesta. Estábamos conectados. Dabren luchaba con ferocidad desesperada, pero era inútil. No podía competir con un vínculo real, con una conexión forjada en elección y confianza. Eindred lo derribó finalmente, sus mandíbulas cerrándose peligrosamente cerca de la garganta de Dabren sin morder, solo sosteniendo. Una declaración clara: sumisión o muerte. El lobo de Dabren se quedó inmóvil, respirando con dificultad, con los ojos llenos de odio pero sin opciones. Mirra habló con voz que resonó como campana. El ritual ha concluido. La Omega ha elegido. El vínculo es reconocido. Dabren de Vascor, renuncias a todo reclamo sobre Isande bajo pena de deshonor ante todos los clanes. Dabren transformó de vuelta a su forma humana, sangrando de varios cortes, con el rostro contorsionado en rabia y humillación. Esto no termina aquí, escupió. Puede que haya perdido el ritual, pero no he perdido mi memoria. Recordarás esto, Isande. Recordarás que te rechacé primero. Sus palabras intentaban lastimar, pero ya no tenían poder sobre mí. Tienes razón, dije con calma. Lo recordaré. Recordaré cómo intentaste romperme, y recordaré cómo sobreviví, cómo sanó, cómo elegí algo mejor. Dabren quiso responder, pero Mirra lo cortó. Retírate. El ritual es vinculante. Si violas sus términos, todos los clanes serán tus enemigos. Él se giró bruscamente y caminó hacia sus guerreros, que lo rodearon y comenzaron a retirarse hacia el norte. Los observé partir sin miedo, sin pena, solo alivio. Eindred había vuelto a su forma humana también. Estaba parado a pocos metros, desnudo de cintura para arriba, con heridas superficiales que ya comenzaban a sanar, mirándome con una intensidad que robaba el aliento. Caminé hacia él. Cuando llegué frente a él, extendí mi mano. Él la tomó sin dudar, y sellamos lo que el ritual había declarado: un vínculo elegido, una sanación compartida, un futuro construido sobre cenizas del pasado. La victoria en el ritual debería haber traído paz inmediata. Debería haber cerrado el capítulo de mi pasado con Dabren de forma definitiva, pero los hombres como él no aceptaban la derrota con gracia, y yo debería haberlo sabido. Los 3 días siguientes al ritual transcurrieron en una calma engañosa. Regresamos al palacio como conquistadores, con los ancianos testigos validando públicamente el resultado ante emisarios de otros clanes. Dabren y sus guerreros habían regresado al norte, aparentemente derrotados. El medallón del clan Vascor fue devuelto a sus manos como parte del acuerdo, ya que yo había ganado mi libertad sin necesidad de destruir ese símbolo.
Eindred se volvió más protector, pero también más cercano. Ya no había barreras de protocolo entre nosotros. Caminábamos juntos por los jardines, compartíamos comidas, conversábamos hasta tarde en la noche sobre todo y nada. El vínculo que habíamos forjado en el ritual crecía día a día, fortaleciéndose no por magia sino por elección constante. Yo comenzaba a creer que finalmente estaba a salvo. Entonces llegó la noche del tercer día. Desperté con el sonido de cristales rompiéndose. Mi habitación estaba a oscuras, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Me senté abruptamente en la cama, con el corazón acelerado, cuando la puerta se abrió de golpe. No eran los guardias de Eindred, eran guerreros del clan Vascor. 3 hombres, vestidos de negro, con rostros cubiertos. Se movieron con rapidez brutal, uno de ellos sujetándome antes de que pudiera gritar. Una mano se presionó contra mi boca mientras otro ataba mis muñecas con cuerdas ásperas. Intenté morderlo, luchar, hacer cualquier cosa, pero eran más fuertes, entrenados, y yo seguía siendo solo una omega sin transformación completa. Me arrastraron hacia la ventana rota, donde habían lanzado ganchos y cuerdas para descender desde el ala real. El plan era claro, secuestrarme y desaparecer antes de que alguien notara mi ausencia, pero cometieron un error. El vínculo que compartía con Eindred no era solo emocional, era tangible, y en el momento en que el pánico absoluto me invadió, ese vínculo se encendió como una llamarada. Eindred lo sintió. Escuché su rugido desde algún lugar dentro del palacio, un sonido que hizo temblar las paredes. Los guerreros Vascor se congelaron por un segundo, suficiente para que yo hundiera mis dientes en la mano que cubría mi boca. El hombre gritó y me soltó. Caí al suelo y grité con toda la fuerza de mis pulmones. ¡Eindred! Las puertas de mi habitación explotaron hacia adentro. El lobo de Eindred irrumpió en forma animal, ojos dorados brillando con furia primordial. No hubo advertencia, no hubo misericordia. Se lanzó sobre el guerrero más cercano, derribándolo con un golpe de garra que lo dejó inconsciente instantáneamente. Los otros 2 intentaron escapar por la ventana, pero los guardias del palacio ya habían rodeado el edificio. Estaban atrapados. Eindred transformó de vuelta a forma humana, respirando pesadamente, con sangre salpicada en su pecho desnudo. Sus ojos encontraron los míos inmediatamente. ¿Estás herida? Negué con la cabeza, temblando violentamente. Me liberó de las cuerdas con manos sorprendentemente gentiles considerando la violencia que acababa de desatar. Los guerreros capturados fueron arrastrados al salón de interrogatorios. Eindred exigió respuestas, y bajo presión, uno de ellos habló. Dabren los había enviado. No podía aceptar la humillación del ritual. Su plan era secuestrarme, llevarme de vuelta al territorio Vascor y forzar un nuevo vínculo mediante ceremonias prohibidas. Rituales oscuros que podían romper incluso vínculos elegidos si se aplicaban con suficiente brutalidad. La rabia de Eindred era palpable, controlada solo por un hilo delgado. «Esto es declaración de guerra», dijo con voz peligrosamente tranquila. Violó los términos del ritual. Violó el acuerdo validado por los ancianos. No habrá más negociaciones. Pero había algo más en la confesión de los guerreros. Dabren no actuaba solo. Tenía apoyo de una facción dentro de su propio clan, aquellos que creían que recuperarme era crucial para mantener su posición de poder. Y también tenía aliados externos, un clan del este que buscaba debilitar al reino de Eindred para expandir su propio territorio. Esto nunca había sido solo sobre mí, era sobre poder, control, territorio. Yo era simplemente la excusa. Eindred convocó a sus generales esa misma noche. La decisión fue unánime. Si Dabren quería guerra, la tendría. Pero esta vez sería en términos de Eindred. Los preparativos comenzaron al amanecer. Mensajeros partieron hacia clanes aliados, solicitando apoyo bajo antiguos pactos de defensa mutua. Los guerreros se armaban, los sanadores preparaban suministros, y todo el palacio se convertía en maquinaria de guerra. Yo me sentía perdida en medio del caos. Esta era exactamente la situación que había intentado evitar. Personas preparándose para morir por algo que comenzó con mi dolor. Eindred me encontró en los jardines esa tarde, mirando el horizonte norte con expresión vacía. «No es tu culpa», dijo, leyendo mis pensamientos como siempre. «¿Cómo puede no serlo? Personas van a morir, Eindred. Familias van a perder padres, hijos, hermanos. Todo porque yo huí». Él me giró suavemente para que lo mirara. «No, todo porque Dabren es un hombre que no puede aceptar que las personas no son posesiones, porque hay alfas que creen que el poder les da derechos sobre otros».
Esto iba a pasar eventualmente, Isande. Hombres como él siempre causan guerras. Tú solo fuiste el catalizador, no la causa. No me consolaba, pero entendía su punto. Quiero ir contigo, dije de repente. A la batalla. Su rostro se endureció. Absolutamente no. No voy a quedarme aquí escondida mientras luchas por mí. No voy a ser la doncella en la torre esperando a que regreses. Soy parte de esto. Eindred cerró los ojos, luchando claramente contra el instinto de protegerme a cualquier costo. Finalmente habló. No irás al frente de batalla, pero puedes venir con los sanadores, ayudar con los heridos, estar presente sin estar en peligro directo. Era un compromiso, y lo acepté. La marcha hacia el norte comenzó 2 días después. Un ejército de 300 guerreros, más refuerzos de clanes aliados que se unirían en el camino. Yo cabalgaba en el centro de la formación, protegida pero presente, con los sanadores y sus suministros. El encuentro con las fuerzas de Davren ocurrió en los campos fronterizos, en un valle amplio rodeado de colinas boscosas. Él había reunido a casi 400 guerreros, más de lo que los informes habían anticipado. La batalla sería brutal, pero antes de que comenzara el derramamiento de sangre, Eindred hizo algo inesperado. Caminó solo hacia el centro del campo, desarmado, y gritó un desafío. Davren de Vascor, esto comenzó entre tú y yo. Terminémoslo de la misma manera. Duelo singular. Vencedor toma todo. Perdedor retira sus fuerzas y renuncia a cualquier reclamo futuro. El silencio cayó sobre ambos ejércitos. Davren emergió de sus líneas, con una sonrisa torcida en el rostro. Otro ritual, Rey Alfa. ¿No tuviste suficiente con humillarme la primera vez? No es un ritual, respondió Eindred. Es justicia. Tú contra mí, sin reglas antiguas, sin testigos sagrados. Solo 2 alfas resolviendo lo que debió resolverse desde el principio. Davren consideró la oferta. Sabía que rechazarlo haría parecer cobarde frente a sus propios guerreros, y su arrogancia le decía que podía ganar. Acepto, dijo finalmente. Pero cuando gane, me llevo a la Omega. ¿Y tu cabeza? Eindred no respondió. Solo se quitó la capa y caminó hacia el centro del valle. Yo observaba desde la distancia, con el corazón en la garganta. Quise correr, detenerlo, hacer algo, pero los sanadores me sujetaron suavemente. Esto era algo que Eindred necesitaba hacer, no solo por mí, por todos los que habían sufrido bajo alfas como Davren. El duelo fue brutal y breve. Ambos transformaron a sus formas de lobo, pero esta vez no había restricciones rituales. Era supervivencia pura. Los 2 lobos chocaron en una explosión de pelaje y furia. Davren era rápido, experimentado en combate real, pero Eindred era poder ancestral encarnado. Y más importante, luchaba por algo más grande que orgullo. Luchaba por elección, por libertad, por mí. El golpe final vino cuando Davren intentó un ataque lateral, exponiendo su flanco. Eindred lo atrapó con precisión devastadora, cerrando sus mandíbulas alrededor de la garganta de Davren, no para matar, sino para dominar completamente. Davren se rindió con un aullido que resonó en todo el valle, un sonido de derrota absoluta. Eindred lo soltó y retrocedió, transformando de vuelta a forma humana. Davren quedó en el suelo, sangrando, derrotado, pero vivo. Se acabó, declaró Eindred con voz que resonó en el silencio. Retira tus fuerzas, renuncia a tus reclamos, y nunca vuelvas a cruzar hacia mi territorio. Davren escupió sangre, pero asintió débilmente. La batalla que podría haber cobrado cientos de vidas terminó con un solo combate, y yo finalmente pude respirar. 6 meses después de la batalla que nunca llegó a ser, me desperté con la luz del amanecer filtrándose a través de las cortinas de seda. La habitación ya no era la pequeña celda de sirvienta donde había pasado 3 años escondiéndome. Era un espacio amplio, lleno de luz, con ventanas que daban a los jardines que ahora caminaba libremente. Pero lo más importante, era mía por elección, no por obligación. Me giré en la cama y encontré a Eindred ya despierto, observándome con esa expresión suave que reservaba solo para los momentos privados. Su mano descansaba sobre mi cadera, cálida y protectora sin ser posesiva. «Buenos días», murmuró con voz ronca por el sueño. «Buenos días», respondí, acercándome para apoyar mi frente contra la suya. Este gesto se había convertido en nuestro ritual matutino, un momento de quietud antes de que el día nos reclamara con sus responsabilidades. Él era rey, yo me había convertido en su compañera elegida, reconocida públicamente, no por destino, sino por decisión mutua. El camino no había sido sencillo. Los primeros meses después del duelo habían estado llenos de reconstrucción.
Dabren había cumplido su palabra, retirando sus fuerzas y regresando al norte. Según los informes que llegaban ocasionalmente, había perdido gran parte de su influencia dentro del clan Vascor. La facción que lo apoyaba se había fragmentado, y nuevos líderes emergían, algunos más razonables, otros igual de peligrosos. Pero ya no era mi problema, ya no era mi verdugo. Eindred había propuesto oficialmente el vínculo ante su consejo 2 semanas después de nuestro regreso. No como una declaración unilateral, sino presentándome primero, permitiéndome hablar, dándome voz en mi propio destino. Algunos consejeros habían objetado, argumentando que una Omega sin linaje claro, sin manada establecida, no era apropiada para un rey. Eindred los había silenciado con una sola frase. Ella es apropiada porque yo la elijo, y porque ella me elige a mí. Eso es todo lo que importa. La ceremonia de unión había sido íntima. No el espectáculo político que algunos esperaban, sino algo significativo. Bajo la luna llena, en el mismo jardín donde había calmado a su lobo por primera vez, intercambiamos votos que escribimos nosotros mismos. No promesas de obediencia o sumisión, sino de respeto mutuo, de apoyo, de sanación compartida. Cuando el sanador real había intentado realizar la marca tradicional, yo había detenido la ceremonia. No quiero ser marcada, había dicho con voz clara. Llevo marcas de rechazo que nunca sanaron completamente. No quiero reemplazarlas con nuevas, sin importar cuán bien intencionadas sean. Eindred había comprendido inmediatamente. Entonces no habrá marcas, había respondido. Nuestro vínculo no necesita cicatrices para ser real. Esa decisión había escandalizado a los tradicionalistas, pero también había inspirado a otros. Omegas que vivían con marcas no deseadas, que cargaban símbolos de vínculos rotos o forzados, comenzaron a hablar, a compartir sus historias. Eindred había usado su posición para impulsar cambios en las leyes de los clanes, prohibiendo marcas forzadas, estableciendo que los vínculos debían ser mutuamente aceptados para ser válidos. No podíamos cambiar siglos de tradición de la noche a la mañana, pero habíamos plantado semillas. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana, mirando los jardines que comenzaban a florecer con la llegada de la primavera. Eindred se acercó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura y apoyando su barbilla en mi hombro. «¿En qué piensas?», preguntó. «En lo diferente que es todo ahora», admití. «Hace un año yo era invisible, una sombra, y ahora eres libre», completó él. «Y amada». La palabra todavía me costaba aceptar completamente. Amar y ser amada había sido un concepto ajeno durante tanto tiempo, pero cada día con Eindred me enseñaba que era posible, que no todos los alfas dominaban, que no todos los vínculos lastimaban. Había aprendido a confiar de nuevo, no ciegamente, sino conscientemente. Había aprendido que mi valor no dependía de mi capacidad de dar hijos, de servir sin cuestionar, o de ser perfecta. Mi valor existía simplemente porque yo existía. Mi lobo interior, que había estado dormido durante tanto tiempo, había comenzado a despertar. No completamente, quizás nunca lo haría del todo. Las cicatrices del rechazo de Dabren habían dejado daños permanentes, pero había chispas, momentos en los que podía sentir esa esencia animal moverse dentro de mí, reconociendo al lobo de Eindred, respondiendo a su presencia. Los sanadores decían que era un milagro menor. Yo sabía que era algo más simple y más profundo. Era sanación, lenta, imperfecta, pero real. Eindred se giró suavemente, tomando mi rostro entre sus manos. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo con una sonrisa misteriosa. Me llevó de la mano a través del palacio, bajando por escaleras que raramente usábamos, hasta llegar a una puerta que no recordaba haber visto antes. La abrió revelando una biblioteca pequeña, íntima, con estanterías de madera oscura llenas de libros y pergaminos. Pero lo que capturó mi atención fue la mesa en el centro. Sobre ella descansaban documentos oficiales, todos con el sello real. «¿Qué es esto?», pregunté. Eindred tomó el pergamino superior y me lo entregó. «Es la declaración oficial de tu ciudadanía en este reino. Ya no eres Omega sin manada y Sande. Eres ciudadana con todos los derechos y protecciones que eso conlleva, independiente de mí, independiente de cualquier vínculo». Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos mientras leía el documento. Mi nombre escrito con tinta formal, mi existencia validada por ley, no como propiedad, no como accesorio, como persona. Tomó otro documento, y esto es la carta de establecimiento para un refugio, un lugar dentro del palacio donde omegas que huyen de situaciones abusivas pueden encontrar protección,
sanación y ayuda para comenzar de nuevo. Tú dirigirás este refugio, si lo deseas, o podemos encontrar a alguien más. La elección es tuya. Mi voz se quebró. ¿Hiciste todo esto? Él sonrió con ternura. Lo hicimos juntos. Tu historia, tu valentía, inspiró estos cambios. Yo solo les di forma legal. Me lancé hacia él, abrazándolo con fuerza mientras las lágrimas caían libremente. Gracias, susurré contra su pecho, por ver valor en mí cuando yo no podía verlo, por darme elección, por amarme sin condiciones. Eindred me sostuvo, firme y cálido. Siempre, respondió. Siempre te elegiré, cada día, cada momento. Los meses que siguieron fueron de construcción. El refugio abrió sus puertas, y la primera Omega que llegó fue una joven de 18 años, vendida a un alfa violento, con cicatrices similares a las mías. La sostuve mientras lloraba, le ofrecí el mismo espacio seguro que Eindred me había dado, y la vi comenzar su propio proceso de sanación. Más llegaron, algunas se quedaban semanas, otras meses, cada una con su propia historia de dolor y supervivencia, y yo estaba ahí, no como salvadora, sino como alguien que entendía, como testimonio viviente de que era posible sanar, posible comenzar de nuevo. La manada del reino floreció bajo el liderazgo compartido de Eindred y los cambios que implementamos juntos. No todos estaban de acuerdo. Algunos clanes más tradicionales resistían, pero otros comenzaron a seguir nuestro ejemplo, modificando sus propias leyes, protegiendo a los más vulnerables. Una tarde, mientras trabajaba en el refugio organizando suministros, sentí ese tirón familiar en mi pecho. El vínculo que compartía con Eindred pulsaba con urgencia suave. Sonreí, sabiendo que me estaba buscando. Lo encontré en el jardín donde todo había comenzado, parado junto al lugar exacto donde su lobo se había arrodillado ante mí por primera vez. Estaba pensando, dijo cuando me acerqué, en cómo algo que parecía una maldición se convirtió en bendición. Mi lobo incontrolable, tu lobo roto. Dos cosas rotas que se encontraron y se hicieron más fuertes juntas. No estamos completamente arreglados, le recordé con suavidad. Él sonrió. No, pero estamos sanando. Y eso es suficiente. Tenía razón. No éramos perfectos. Yo todavía tenía días donde las pesadillas regresaban, donde las cicatrices del pasado dolían. Eindred todavía luchaba con el poder ancestral que corría por sus venas, con el peso de liderar un reino, pero enfrentábamos esos desafíos juntos. Esa noche, bajo las estrellas, con la luna llena brillando sobre nosotros, Eindred tomó mi mano y preguntó algo que nunca pensé que escucharía. ¿Eres feliz, Isande? Consideré la pregunta cuidadosamente. Felicidad no era la ausencia de dolor o miedo, era la presencia de elección, de propósito, de amor elegido conscientemente cada día. Sí, respondí con certeza absoluta. Soy feliz. Y al decirlo, sentí algo dentro de mí completarse. No mi lobo despertando completamente, sino algo más profundo. La aceptación de que merecía esta felicidad, que merecía amor, que merecía vivir. Las raíces que había plantado en esta tierra nueva finalmente habían echado a crecer. Y yo, la Omega que una vez fue invisible, que fue vendida y rechazada y rota, ahora estaba completa, no porque alguien me hubiera arreglado, sino porque elegí sanarme, y porque encontré a alguien que eligió sanar conmigo. Esta era mi historia, y finalmente tenía un final feliz.